La historia del ferrocarril provincial comienza en 1904, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzó los estudios necesarios para llevar a cabo la construcción de una red de ferrocarriles. La construcción de este ferrocarril tenía por objetivo el desarrollo de la extensa geografía provincial, cuya producción era aún incipiente. Conformado por capitales argentinos y belgas, también buscaba abaratar el costo de los fletes monopolizados por empresas extranjeras que fijaban el precio de acuerdo a su conveniencia, generando un perjuicio al comercio y a la industria. La construcción comenzó en junio de 1909. Los rieles fueron llegando a Saladillo en marzo de 1912 y el 1 de enero de 1914 a Mirapampa, punto terminal del recorrido sobre la línea del meridiano quinto. Aunque sujeto a los vaivenes políticos y económicos del país, continúa ampliándose y vivió su época de esplendor hacia principios de la década del 50. La Empresa Nacional de Transportes enriquece progresivamente su material ferroviario con unidades de diseño ultramoderno. Este envío corresponde a un total de 26 trenes, de los cuales 12 ya se hallan en circulación. Apenas desembarcados los coches, son colocados sobre su tren rodante, listos para entrar en servicio. La amplitud, comodidad y confort que caracterizan estas unidades, preparadas para larga distancia, con las que se alcanzan velocidades de 120 kilómetros horarios, cumplimentan directivas rigurosamente impuestas para alcanzar la perfección máxima en materia de servicios de transportes, según los objetivos del segundo plan quinquenal. Sin embargo, durante el gobierno de Arturo Frondizi, la política que éste impulsaba apuntaba a desarrollar las industrias de base como el petróleo, la química y metalmecánica, promoviendo el uso del automotor en desmedro del ferrocarril, que era visto como anticuado y obsoleto. Viejas locomotoras que después de 60 años bien cumplidos de actividad, apenas consiguen llegar a destino sin que se les pueda hablar de planillas de horarios. Buenos Aires. En el vapor Senarvans llega al país la primera gran partida de chasis para colectivos y camiones importados por una importante firma de esta plaza, con el propósito de ir solucionando poco a poco el gravísimo problema de la falta de transporte. Dichas unidades contribuirán también a la solución del autoabastecimiento de petróleo, pues al utilizar gasoil economizan la importación de grandes cantidades de nafta. Siento por la estación y por el carril un amor muy grande, y yo siempre digo la estación, mi estación, y la considero un poco como mi segunda casa. Yo trabajé ahí y bueno, trabajamos en la Secretaría de Tráfico y fuimos las primeras mujeres en trabajar, y estuvimos hasta el año 61, bajo la presencia de Frondizi. Hizo un convenio por el plan Larkin, bueno, se lo observó. A partir del llamado Plan Larkin, comenzará el paulatino declive del sistema ferroviario argentino. En el marco de este plan, se clausura la mayor parte del recorrido entre La Plata y Mirapampa, quedando en funcionamiento el tramo entre La Plata y Avellaneda. Esto ocasionó el despido de miles de trabajadores y generó una larga huelga ferroviaria en todo el país. El provincial continuó funcionando hasta de manera limitada entre La Plata y Avellaneda hasta 1977, año en que por decisión de la dictadura se decide su cierre definitivo. El 5 de julio de ese año fue la última vez en que pasajeros abordaron sus trenes.
como yo era muy chico, que en los últimos años ya estaba muy abandonado, pasaba solamente una maquinita a diésel con un vagoncito, en muy mal estado, ya viajaba muy poca gente, ya se notaba que las estaciones estaban vacías, se notaba que había poco trabajo en lo que es la vía, se notaba que ya dentro de poco llegaba el fin de este ferrocarril. Y fue dicho así que recuerdo yo que mi padre me dijo, este ferrocarril dentro de poco va a cerrar, y un día no lo vi pasar más. De golpe, de sentir todos los días una maquinita, no sentíamos nada. Se empezó a sentir una maquinita una vez por semana, después una vez por mes, una vez cada 2 meses, y ya el pasto empezaba a crecer en las estaciones, las vías les faltaba el trabajo. La verdad que fue muy triste, pero yo en esa época era muy chico para poder hacer un viajecito. Lo que recuerdo es que una anécdota que un maquinista me contó que el ferrocarril ya estaba totalmente abandonado, que estaban haciendo solamente movimientos para cuidar la traza, para arreglar algo, pero que ya para pasajeros estaba abandonado, y me había prometido hacer un viajecito conmigo cuando yo sea mayor de edad. Obviamente cuando yo ya cumplí mi mayoría de edad, ya directamente no hubo ningún tren más, ya automáticamente nos contaban los vecinos que un puente se cayó a mitad de camino, y como ya estaba el ferrocarril clausurado no lo arreglaron nunca más, y el gobierno de la provincia decidió no mandar más los trenes por esa vía y quedó en el abandono. Así que vi toda la etapa del abandono, vi cómo a la mañana iban faltando rieles, cómo faltaban las señales, cómo la vía se tapaba, donde había paso nivel ya había calles, y vi gente, la estación cerrada, abandonada, y un día ver gente adentro que nada que ver en la estación. Fue un recuerdo creo que muy triste, lo sufrí muchísimo. Entonces yo prometí que cuando pudiera iba a hacer algo por este ferrocarril, y así fue. Un día, ya teniendo mi registro de conducir, siendo un poquito más grande, decidí tomar mi auto y arrancar desde la cabecera de Avellaneda. Quería recorrerlo completo, como si fuera un viaje en el tiempo. Y me acuerdo que con un plano de esa época antiguo de papel empecé a recorrer las estaciones. Y la tristeza, fue una alegría y una tristeza muy grande. La tristeza fue por no haber tenido la suficientemente edad para poder hecho un viajecito en esa última trochita. Y es lo lindo es porque pude llegar. Lo que me encontré obviamente fue mucha tristeza, estaciones abandonadas, gente que me contaba que el tren lo extrañaba, mucho abandono, mucha desidia, mucha tristeza. Y hasta que decidí hacer algo por el tren, comenté en un blog todo esto que me había pasado a mí, y ahí unos interesados se contactan conmigo y tenían el mismo interés que yo en hacer algo por el trencito. Y ahí sí recién nos decidimos ir un día a La Plata y poder juntarnos a todos. Tenemos un vagón de la época transformado en depósito, tenemos los andenes pintados, el famoso cartel histórico de La Plata que fue construido en esa época, en el año 1929, ¿no es cierto? Recuperamos el espacio, cortamos el pasto, también tenemos el lugar donde guardamos nuestro pequeño vehiculito en forma de una locomotora diésel, y también un socio nuestro está fabricando una pequeña locomotora a vapor con un prototipo que se había armado. Cerrando comercios. Soy Esteban Ramos, integrante del Centro Cultural de Estación Provincial. Allí llevo adelante el área de comunicación y junto con otro equipo también armamos la área artística. Mi vinculación con el ferrocarril y la estación al principio fue un amor más cultural, más artístico, y vi que se hacían actividades en ese majestuoso edificio que está ahí en calle 17 y 71, y me interesó más me involucré más desde esa dinámica, ¿no? Desde ese ámbito ya resignificado como centro cultural. De ahí en adelante, bueno, muchísimas actividades más tuvieron lugar y talleres y demás. El ferrocarril trascendía todas las actividades. La dinámica ferroviaria, estaba muy en el aire ese alma de los ferroviarios, digamos, ¿no? La memoria del ferrocarril en el barrio está muy latente, más ahora incluso con la cuarentena, con este proceso de pandemia que estamos viviendo, que impulsó a muchos y muchas a limpiar nuestras casas y empezar a encontrar que en el fondo de los cajones, a reordenar las fotografías, los álbumes, los archivos de diarios y demás. Eso motorizó nuevamente un anhelo, ¿no? Un sentimiento de lo vivido. Creo que todos nos empezamos a tener esa cuestión más sentimental, digamos, de los recuerdos. La estación para mí hoy en día es un lujo para nosotros, la verdad, y responsabilidad. La estación hoy en día es
un faro de la cultura popular.